En este vídeo vamos a ver el montaje de nuestro extrusor. Vamos a comentar también los principales beneficios de este extrusor respecto a los extrusores que habitualmente se montan en este tipo de impresoras. Si empezamos por la parte alta, vemos el sensor de filamento, que cuando el filamento se acabe durante una impresión nos la pausará y nos permitirá cambiarlo. Si seguimos bajando, vemos la polea que utilizamos para la extrusión, es una MK8 de 1,75. Esta polea es ahora mismo lo mejor que hay en el mercado, ya que por un lado es de acero inoxidable, por lo que no se va a deteriorar durante su uso. Tiene un diámetro efectivo muy bajo, por lo que aprovecha mucho la fuerza del motor, y un diente muy pequeño que proporciona un gran control sobre la extrusión. Si seguimos bajando, vemos el Joten estilo V6, que por un lado nos da un gran control sobre la temperatura y por otro lado menor resistencia a la extrusión, por lo que será mucho más fácil extruir. También el diseño de este extrusor es muy compacto y tiene el centro de masa, principalmente el motor, muy cerca del carro, por lo que durante la impresión las oscilaciones serán mínimas. Incluimos también un ventilador de capa que queda perfectamente acoplado al conjunto. Dicho esto, pasamos al montaje. Los componentes que vamos a necesitar para montar el extrusor son los que están aquí en la mesa. Por un lado necesitaremos el Joten y por el otro el extrusor. El extrusor se compone del motor con una polea MK8, las piezas impresas y nosotros también incluimos un ventilador de capa. Señalar que hay dos modalidades de tensor, uno es el básico y el otro tiene para alojar un sensor de final de carrera óptico que podemos utilizar como sensor de filamento para cuando se acabe la impresión se pause. En esta parte vamos a ver el Joten. Comentar cada una de sus partes. Por un lado tenemos el disipador de aluminio, el conducto para el ventilador que es hecho por inyección, el ventilador de 7 aspas. 7 aspas es una ventaja ya que durante su uso vibra menos y esto ayuda a que el Joten, al vibrar menos, proporcione una mejor calidad de impresión. También hace menos ruido. Tenemos disponibles dos gargantas a elegir. Una de ellas es de acero inoxidable 316L. Es un acero inoxidable biocompatible, lo que significa que no reacciona con ningún elemento. Esto lo que hace es que su vida sea mucho más larga que la de cualquier otra garganta. La otra garganta tiene un diámetro interior de 4,2, lo que hace que el tubo de teflón pueda pasar directamente hasta el nozzle y esto ayuda a que imprimir PLA sea mucho más fácil. Esta versión la recomendamos si vamos a imprimir principalmente con PLA y ocasionalmente con ABS. El nozzle que nosotros incluimos recomendamos elegir 0,4, ya que 0,4 proporciona una buena calidad de impresión y también un tiempo de impresión moderado. Además es bastante más sencillo que con diámetros inferiores. Este nozzle tiene la forma interior optimizada para que la presión que sea necesaria para imprimir sea mínima y la impresión funcione mucho mejor. El bloque calefactor tiene un tornillo Allen para fijar el termistor, de forma que durante el uso de la impresora este no puede abandonar su posición. Y por otro lado, fija la resistencia con presión, gracias al corte que tiene una de sus caras. De esta forma la zona de contacto de la resistencia con el bloque calefactor es mayor. Cuanto mayor es la zona, mejor transmisión térmica tiene, más rápido va a calentar el Joten y más precisión va a tener a la hora de mantener una temperatura. Bien, estos son sus componentes y aquí está ensamblado. Nosotros solo tendríamos que preocuparnos en el montaje de las conexiones eléctricas. Para preparar el Joten vamos a empezar preparando las conexiones del ventilador. Para ello podemos conectar
cortar la clavija y conectar el color negro con el negro de estos dos cables y el rojo con el rojo. Otra opción es utilizar esta clavija que nosotros incluimos para que se pueda hacer mantenimiento de forma fácil. De esta forma se puede quitar y sustituir el ventilador simplemente con la clavija. Este cableado tiene dos colores. Este es rojo y este es negro, aunque realmente no se aprecia mucho. Si os fijáis un poquito, a lo mejor en cámara no, pero se diferencia fácilmente el rojo del negro. Este sería el negro, que lo vamos a soldar a la conexión negra, que es esta de aquí, la que está más cerca de la cámara. Hemos soldado el termistor, igual que hicimos en el paso de la cama caliente, y hemos soldado el ventilador del Jotén con su conector. En este paso podemos soldar también el ventilador de capa, para hacer toda la soldadura que vamos a necesitar aquí. En este paso vamos a colocar el tubo de teflón dentro del extrusor y del Jotén. Para ello lo primero que tenemos que hacer es preparar la entrada del Jotén dentro del cuerpo del extrusor. Con una lima lo pasamos hasta que el Jotén pase con la suficiente facilidad por un lado y rigidez por otro. Debe pasar así, con muy poca holgura. Introducimos el tubo de teflón dentro del Jotén hasta el fondo. Nos aseguramos que entre bien. Y una vez dentro, lo pasamos dentro del cuerpo del extrusor y llevamos hasta arriba del todo. Vemos que el teflón ha pasado a través de todo el cuerpo y marcamos el punto donde queremos cortarlo. Hay que cortarlo con un ángulo de 45 grados por un lado y por otro, de forma que simule la forma que tiene el propio cuerpo del extrusor. Una vez hecha la marca, lo sacamos. El tubo de teflón debe quedar cortado así. Como se puede observar, está cortado justo al ras. De esta forma, el filamento, justo después de pasar por la polea dentada, entra dentro del tubo de teflón, minimizando cualquier posible rozamiento, ya que el teflón es un material antiadherente. En este paso vamos a preparar el tensor del filamento. Ahora tenemos dos versiones, una versión, la versión simple, y otra, la versión con sensor para filamento. La opción del sensor de filamento es una opción experimental que está en las últimas versiones de Marlin. Aún no está en una versión definitiva, por lo tanto nosotros lo ofrecemos como opción. Para quien no quiera utilizar una versión que no sea 100% estable, simplemente no use el sensor de filamento. También, si quiere, lo puede instalar y no configurarlo, por lo que estaría simplemente colocado y listo para cuando esté la versión definitiva de Marlin. Entonces nosotros vamos a montar esta versión, retiramos la otra. Para ello necesitaremos la pieza impresa, un rodamiento 623, un espárrago Allen de 10 mm métrica 3, una tuerca métrica 3, el sensor final de carrera óptico, un conector Bowden y dos tornillos métrica 3 con su tuerca. Vamos a empezar a preparar el tensor y para ello empezaremos por el rodamiento. Antes de empezar, quiero señalar que esta pieza es en negro para evitar falsos positivos con el sensor óptico, ya que los colores claros reflejan mejor y este color negro absorbe la luminosidad de este sensor óptico. Empezamos con el rodamiento, lo introducimos y lo centramos.
para pasar por el orificio del espárrago. Vamos a colocar el final de carrera óptico, que será el sensor de presencia de filamento. Lo colocamos simplemente a presión y una vez colocado a presión lo reforzamos con dos tornillos métrica 3×20. Una vez colocado el rodamiento, la tuerca y el sensor, colocamos el conector Bowden. Así es como queda el tensor preparado. El conector Bowden arriba, el sensor, la tuerca y el rodamiento. Una vez preparado el JOTEN, preparado el tensor, vamos a empezar a ensamblar el extrusor. Para ello empezaremos por el motor, luego pondremos el JOTEN y luego pondremos el tensor. El motor va fijado con 4 tornillos métrica 3×30 y el JOTEN va fijado por 2 tornillos métrica 3×25. Empezamos pasando la polea MK8 por el eje del motor. Una vez colocado el motor, vamos a colocar el JOTEN. Para ello simplemente lo colocamos en su posición y señalar que para dejarle sitio al ventilador de capa, nosotros que lo ponemos a este lado, por lo tanto la parte más grande del bloque calefactor lo dejamos hacia el lado derecho, según el punto de vista, en el lado de aquí. Una vez colocado ahí, pasamos esos tornillos. Tenemos esta pequeña pieza de refuerzo que va aquí. Tras fijar el JOTEN, hemos cambiado la dirección del cartucho calefactor para que el cableado quede un poquito más discreto por detrás. Y ahora vamos a proceder a centrar la polea del extrusor para que el canal del filamento quede perfectamente centrado con los dientes de la polea. Una vez centrada la polea, colocamos el tensor. Y lo fijamos con el tornillo métrica 3×30.
Al colocar este tornillo, que es el que sujeta el tensor, tenemos que tener en cuenta que no debemos apretarlo demasiado, ya que si lo apretamos en exceso dificultaría el movimiento de esta pieza. Debe quedar así, que se mueva con bastante facilidad. Una vez comprobamos que se mueve bien, tensamos con un muelle. Este sería el muelle, que va con un tornillo métrica 3x35 y dos arandelas. Más adelante, con el filamento, calibraremos la tensión correcta de este muelle. Para tensarlo simplemente tendremos que apretarlo y para destensarlo aflojarlo. Tras montar el extrusor vamos a preparar también el ventilador de capa. Nosotros incluimos siempre un ventilador de capa de serie. Este ventilador de capa es 4 cm por 4 y 2 cm de ancho. Proporciona un buen caudal de aire y bastante presión. Es bueno que proporcione mucha presión para evitar las pérdidas que se producen dentro del conducto. Vamos a soldar en este paso el cableado del motor. Cada motor tiene 4 cables, azul, rojo, amarillo y verde. El cableado no es lo suficientemente largo como para que llegara a las RAMs, por lo tanto vamos a añadirle un cable de 4 pines. En el caso del extrusor, el cable lo necesitará casi por completo, por lo tanto le cortaremos una de las puntas y le dejaremos solo un par de centímetros. Uniremos cada color con el correspondiente, el rojo con el rojo, el azul con el azul, el verde con el verde, y el amarillo lo uniremos con el negro. El orden de las conexiones en el conector no importa, ya que después podremos reordenarlo. En este paso vamos a soldar los cables del final de carrera óptico desde su propio cable a un cable de 3 pines. El cableado del final de carrera óptico tiene 3 tipos de cables. Según el modelo, en este modelo en concreto, la señal es el que lleva punto largo y punto corto, que es el que está en el centro. Voltaje es el que lleva los puntos seguidos y la tierra o el ground es el que lleva los puntos bastante distanciados. Esto se puede ver fácilmente en la placa trasera del final de carrera óptico con el conector. Se ve perfectamente cuál es cada cual. En el cable de 3 pines conectaríamos la señal con el verde, la tierra con el negro y el voltaje con el rojo. Así que cortamos y pelamos cada uno de los cables. El sensor de filamento tiene la conexión en las RAMs, en los servos. Los servos, al contrario que tienen las conexiones en sentido diferente a los finales de carrera habituales. El final de carrera habitual sería la señal, la tierra y el voltaje, y los servomotores tienen la conexión señal, y estas dos irían cambiando. Entonces, para cambiar los conectores DuPont es muy sencillo, simplemente tenemos que desplazar estas pequeñas pestañas, levantarlas con un poquito de cuidado para no dañarlas, y una vez levantadas el conector sale.
De esta forma, el conector para el final de carrera óptico en el servo queda preparado. Antes de montar el extrusor en el carro, tenemos que preparar las 4 tuercas métrica 4 y un tornillo métrica 3x12. El tornillo va situado en este orificio y será el que pulse el final de carrera del eje X. Para ello tenemos que abrir un poquito el hueco y una vez hecho esto, ponemos el tornillo. Una vez colocado, lo dejamos ahí, ya lo ajustaremos cuando esté montado. También colocamos las tuercas métrica 4. Hay 4 tuercas, cada una de ellas para uno de estos 4 orificios. Se coloca simplemente con la mano. A continuación, vamos a colocar el extrusor. Para ello, simplemente atornillaremos los 4 tornillos métrica 4x25 por la parte trasera y haremos coincidir los orificios de salida con los orificios de entrada del extrusor. Ajustaremos el tornillo que acciona al final de carrera de forma que la cabeza quede situada en la línea vertical del carro. La línea vertical del carro debe quedar justo en el centro de la cabeza, bueno, aproximadamente. Este tornillo sirve para calibrar el eje X, de forma que podemos ajustar muy precisamente dónde quedará el centro de nuestra impresora. A continuación vamos a aislar el bloque calefactor del JOTEM. Para ello vamos a utilizar lana de roca, que es un aislante térmico muy bueno y además es ignífugo, por lo que aseguraremos la temperatura de la impresora con ello. Para ello lo primero que vamos a hacer es rodear el bloque calefactor con Kapton. Tenemos que coger una tira bastante larga, ya que el Kapton pega mucho mejor a sí mismo. Así que tenemos que hacer varias vueltas. Una vez puesto Kapton, utilizamos un trozo de lana de roca. Nosotros damos esto, partido por la mitad, queda así, de forma que se guarda la otra mitad de repuesto. La posición sería esta. Para ello vamos a añadir más Kapton. A continuación vamos a poner los ventiladores. Empezamos por el ventilador de capa. Para ello utilizaremos 3 tornillos. 2 tornillos métrica 3x12 para estos 2 huecos. Y para este utilizaremos métrica 3x16. Estos tornillos unen con el carro en estas 2 posiciones y con el extrusor en esta. Por último, el ventilador del JOTEM va situado por presión. Una vez cableado todo, tiene que quedar así. Nosotros hemos puesto un par de bridas para que quede más ordenado el cable.
Una vez puestas las bridas, vamos a empezar a poner la cadena. Para poner la cadena debemos ir pasando cada uno de los eslabones, teniendo idea de que queden la parte ancha hacia el extrusor y el giro de la cadena sea así. Así que empezamos la operación. Tras pasar todo el cableado por la cadena, debe quedar así. Comprobamos que la cadena puede extenderse en toda su longitud y no molesta el movimiento del extrusor. La articulación de la cadena debe quedar en este sentido. Y también comprobamos el final de carrera, que quede pulsado al llegar al final del recorrido. Se escucha perfectamente el clic, por lo tanto está bien. En el siguiente paso veremos cómo se monta la electrónica. Muchas gracias.